En cuarto y último debate, la plenaria de la Cámara de Representantes dio luz verde al texto de la reforma pensional y lo hizo en un giro inesperado porque avaló la proposición para acoger el texto que había sido aprobado semanas atrás en el Senado de la República. El articulado pasará entonces a sanción presidencial. El registro y anuncia resultados, secretario. Cerramos el registro y el resultado es el siguiente, presidente. Con 86 votos por el sí y 37 por el no, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en la noche de este viernes y en un giro inesperado el texto definitivo aprobado por el Senado de la República de la reforma pensional, jugada que permite omitir el trámite de la conciliación, con lo que el articulado va directo a sanción del presidente Gustavo Petro. Gran noticia para el pueblo colombiano. Colombia avanza por una vejez digna y decente. Ha sido aprobada la reforma pensional en la plenaria de la Cámara de Representantes por un sistema de protección a la vejez, invalidez y muerte. Sin embargo, el debate y votación de la iniciativa transcurrió en medio de un agitado ambiente de confrontación y rechazo por parte de los partidos de la oposición. Entonces no va a haber pensión para los adultos mayores, pero a los delincuentes jóvenes le están girando 1 millón de pesos. Eso es hipocresía. Si lleva 20 años cotizado le van a entregar 154.000 pesos y si no ha cotizado nunca le van a entregar 223.000 pesos. Que denunciaron manipulación por parte del gobierno para evitar la discusión y aprobar la reforma a pupitrazo. No se dio el debate profundo de cada uno de los artículos que había aprobado el Senado de la República. Por estas razones, la reforma pensional aprobada en la Cámara de Representantes fue viciada. Vamos a presentar demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Hasta el último minuto vamos a defender los recursos de las pensiones de los colombianos. Y es que la bancada de oposición advirtió durante la sesión de este viernes que fuerzas aliadas del gobierno están tratando de convertir el Congreso en unicameral, con la proposición que finalmente acogió el texto de la reforma pensional que fue aprobado por el Senado y que permitió omitir la conciliación. Así lo advirtió el representante de Forero del Centro Democrático en un trino. Pacto histórico acaba de convertir al Congreso en una corporación unicameral. Pretenden que la plenaria adopte el texto de reforma pensional aprobado por el Senado sin debatir. Sin asco, pupitrean un bloqueo de 95 artículos. Iremos a la Corte Constitucional ante semejante arbitrariedad. Esta es la primera de las reformas del gobierno Petro que aprueba el Congreso en esta legislatura que culmina el próximo 20 de junio. Y aunque pasará a sanción presidencial, la última palabra la tendrán los magistrados de la Corte Constitucional. El eje de la reforma pensional del presidente Gustavo Petro, que aprobó la noche de este viernes la Cámara de Representantes, se sustenta en el esquema de 3 pilares. 3 en concreto. Veamos cuáles son. El actual sistema de pensiones funciona bajo 2 esquemas, el público con Colpensiones y el privado con los fondos privados. La reforma del gobierno nacional busca reestructurar este sistema bajo la figura de pilares y se fijaron 3. Pilar solidario. Una de las propuestas claves de la reforma pensional es el pilar solidario, el cual tiene su foco en las personas en condición de pobreza y que no tengan acceso a una pensión. Y su característica es que está destinado a colombianos mayores de 65 años en el caso de los hombres y de 60 años en el caso de las mujeres que no cuenten con una pensión. Pilar semicontributivo. Esta opción está destinada para aquellos trabajadores que pese a haber cotizado en el sistema no le alcanzan las semanas para acceder a la pensión y su característica consiste en que será administrado por Colpensiones y también formarán parte de los ciudadanos inscritos en los programas BEPS. Pilar contributivo. Está conformado por 2 componentes. El primero corresponde a las cotizaciones por debajo del umbral, que son 2,3 salarios mínimos, que va hacia el régimen de prima media, mientras que por encima de ese umbral irá el fondo privado. Y en el componente de prima media se va a definir en 2 partes, un fondo común para la vejez administrado por Colpensiones y el fondo del ahorro, que será administrado por el Banco de la República en una figura que aún no ha sido aclarada completamente. En Teleantioquia Noticias salimos a las calles a consultarle a los ciudadanos si saben en qué los beneficia o los afecta la reforma pensional. Esto fue lo que nos dijeron. No sé. No, la verdad no estoy enterado del tema. Tengo que ponerme al tanto porque me cogió pues por sorpresa, la verdad. Por el momento uno no lo ve como tan cercano, entonces todavía no me preocupa tanto, pero seguramente en unos años ya sí estará uno pensando en eso. No tengo ni idea. No.
No estoy muy enterado de la reforma ni de... No tengo como arrojar una opinión. Soy abogada y no estoy enterada. Tengo que venir a leer. Bueno, y luego de la aprobación de la reforma pensional en la Cámara de Representantes, varios constitucionalistas vienen advirtiendo que la iniciativa podría caerse en la Corte Constitucional. Por eso, en Teleantioquia Noticias, nos contactamos en directo con Jaime Arrubla Paucar, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, quien nos hablará del tema. Doctor Arrubla, buenas tardes, bienvenido a Teleantioquia Noticias. Es un gusto estar en Teleantioquia, gracias. Doctor Arrubla, vamos a comenzar entonces con las preguntas. La primera, ¿es este un proyecto abiertamente inconstitucional que viola el principio democrático que exige, primero, deliberación, segundo, debate y tercero, decisión objetiva? Sí, tiene varios problemas el proyecto de ley de pensiones que acaba de ser aprobado. Uno es que en la Cámara solamente discutieron alrededor de un 15% del articulado y enseguida a pupitrazo se sometieron a lo que había dicho el Senado sobre el resto del articulado. O sea, faltó deliberación y la jurisprudencia ha sido claro que esto es necesario en cada Cámara. El sistema colombiano es un sistema bicameral. Pero además de eso, hay otros problemas de fondo, ya no de forma. Por ejemplo, ponerle un impuesto a las pensiones altas. Eso no es constitucional, es abiertamente inconstitucional. Ya lo había intentado el gobierno en la reforma tributaria y ellos mismos lo quitaron y ahora volvieron a introducirlo. Y también rompe el principio de igualdad con un sistema pensional especial para indígenas, poblaciones de negritudes, etcétera, que eso no puede haber en Colombia, pensiones privilegiadas y pensiones no. Lo que debió de haber hecho fue acabar con las que tienen privilegios, empezando por la del mismo presidente de la República, que va a empezar a disfrutar dentro de 2 años sin haber cotizado para ello. Doctora Arrubla, ayer cuando se supo la noticia, todos los colombianos se preguntaban la forma como fue aprobada en la Cámara de Representantes, acogiendo el texto presentado en el Senado, ¿destruye el sistema bicameral entonces que impide el control de una Cámara sobre la otra? Sí, porque una Cámara no puede adherirse a lo que haga la otra. Cada Cámara tiene que surtir la discusión del articulado completo y llegar a una conclusión. No puede una Cámara decir que se está a lo que hizo el Senado, porque entonces el sistema no sería bicameral. Y esto es un vicio de forma que tiene esta ley. Vamos a ver qué dice cuando se demande por vicio de inconstitucionalidad. ¿Qué va a pasar entonces? Esta ley, una vez sea sancionada, puede ser suspendida provisionalmente por la Corte a partir de la admisión de la demanda que desde ayer anunció directamente el Centro Democrático. En una sentencia pasada, con una ponencia del magistrado Ibáñez, la Corte dijo que podía suspender provisionalmente, es decir, en la puerta, en la entrada, textos de leyes que fueran abiertamente contrarios a la Constitución. Si la Corte considera esto de entrada, puede suspenderla y si no, pues lo dejará para un fallo de fondo. Doctora Arrubla, entonces, para finalizar, ¿quién tiene la última palabra? ¿Los magistrados de la Corte Constitucional o quién? La última palabra desde el punto de vista de la conformidad de esta ley con la Constitución la tiene la Corte Constitucional. Es decir, el problema jurídico lo analiza la Corte Constitucional. Los colombianos tenemos también la palabra política, es decir, si estamos de acuerdo con todas las cosas que esta nueva ley de pensiones implanta, la ruptura de la unidad. Aquí lo que se debía haber hecho fue aplazar o unificar el sistema de jubilación, que no da subirlo a los 65 años e igualarlo tanto para hombres como para mujeres, si es que queremos que el sistema sea sostenible. Como vamos, no va a ser sostenible para el futuro. Doctora Arrubla, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Teleantioquia Noticias. Feliz tarde. Ha sido un gusto. Seguramente seguiremos hablando del tema. Hasta pronto.
Y precisamente la gran controversia que giró en torno al debate de la reforma pensional está relacionada con los costos fiscales para su implementación. Veamos entonces las cifras proyectadas por año hasta 2070. Recordemos que la reforma pensional tiene 3 pilares fundamentales: el pilar solidario, el pilar semicontributivo y el pilar contributivo. ¿Cómo quedó aprobado ayer? Veamos las cifras para que ustedes saquen sus propias conclusiones. En el pilar solidario, los ingresos serían cada año por 5,14 billones de pesos y los gastos serían por 25,22 billones de pesos. ¿Cuál sería el balance? Negativo, menos 20,08%. Y en los pilares semicontributivo y contributivo, la situación mucho peor. Los ingresos serían por 80,26 billones de pesos y los gastos 144,25 billones de pesos. El balance también, ustedes saquen sus conclusiones, menos 63,98%. Y el total por cada año en los 3 pilares fundamentales de esta reforma serían los ingresos 85,4 billones de pesos, los gastos 169,47 billones de pesos y el balance menos 71,82%. Así, definitivamente, con esta reforma que fue aprobada ayer en la Cámara de Representantes, no habría plata que alcance.